Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo, Diego Uribe y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Buenos días a todos y todas en la región metropolitana, en Chile, en el mundo. Mi nombre es Daniel Fajardo, periodista. Le doy la bienvenida este lunes, esta semana, a don Diego Uribe desde México y a Victoria Paz desde Nueva York, los panelistas de todos los lunes. ¿Cómo están? Hola, aquí, Buen día. sintiendo el septiembre, aunque no estamos, igual yo siento septiembre. O sea, pasamos agosto finalmente. Así es. Septiembre es mi mes favorito en todo el planeta. A mí también, yo también, somos de lo mismo, somos los primaveristas. ¿Ah? Y 18era, yo amo el 18. Oye, buenos días. Aquí la comunidad de chilenos se organiza acá en México bien así, bien organizada. Sí. Y hay unos 18 bien emblemáticos que se hacen aquí en Ciudad de México, porque la comunidad está muy organizada y se siente, uno logra sentir ese saborcito y ese ambiente a casa, así que... ¿Y siempre en un lugar específico? ¿Siempre en un lugar específico? ¿Ah? ¿Siempre en un lugar específico? Sí, siempre un lugar específico, pero producido como con ganas, sí. Bueno, con este entusiasmo le damos bienvenido a Clave Morse. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en X, en Instagram, @Radio La Clave, en LinkedIn, en YouTube, en Spotify y seguirnos en 92.9 FM. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país, capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimientos de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Bien, y en IDEMAX impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Somos una consultora de negocios que piensa sin límites para impactar el futuro de cada empresa. Transformamos el presente para impactar el futuro, negocios, proyectos, innovación. Visítanos en idemax.com. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Bien, vamos con esos indicadores. La unidad de fomento está en 37.771,46 pesos. El dólar rebotó un poquito arriba de lo que habíamos visto la semana pasada, está en 913,23. Ahí vamos a ir comentando Victoria en un ratito. Pesos por dólar, ¿cierto? Precio del euro, 1.010,36 pesos por euro. El cobre también un poquito más bajo, 4.17 dólares la libra. El petróleo Brent a 76,89 dólares el barril. Y el WTI, 73,50 dólares el barril. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Oye, tenemos una semana tremendamente cargada a lo económico. Vienen varias cosas, ¿no es cierto? Y junto a Victoria Paz de Poder Económico, Académica, y junto a Diego Uribe, vamos a ir de alguna forma codificando lo que viene con estos titulares y vamos conversándolo. Y además que, Victoria, yo sé que hay otro tema que tiene ahí pendiente, vamos a ver si lo alcanzamos a decir, pero vamos con la noticia del momento. Hace unos 36 minutos atrás ya salió lo que es la actividad económica, que sorprendió con este 4,2%. El Banco Central informó que en julio del 2024 el IMASEC, este índice de actividad económica, creció un 4,2% interanual, superando las expectativas de los expertos. La serie desestacionalizada aumentó 1% respecto al mes anterior y un 2,8% en 12 meses. El crecimiento fue impulsado por todos los componentes del IMASEC, especialmente los servicios y la industria. El IMASEC no minero creció un 4,4% interanual y 1,5% desestacionalizado. Vámonos con este tema, primero a verlo de fondo, qué pasó, por qué sorprendió, la expectativa eran un poco más bajas, ¿no es cierto?
Era la mitad, sí, no, Sí, era bien, era mucho más baja. Tuvimos un día con menos feriados con respecto a junio, no sé, un mes con menos feriados con respecto a junio. ¿Qué pasó acá, Victoria, Diego? Bueno, hay que recordar, hay que recordar que el IMASEC de junio había sido 0,2, o sea, las expectativas no estaban tan buenas, la mayoría de los expertos habían dicho que iba a estar alrededor de entre 2 y 3, pero se pegó este salto, siempre es una buena noticia, un crecimiento. Yo creo que está explicado por 2 factores principalmente. Uno, lo que dices tú, que hay un día extra, el día hábil extra siempre hace mucho, y también hay un tema en servicios que se pega un salto importante de 5,3. ¿Y por qué? Porque hay una semana adicional de clases en los colegios por el cambio en el calendario de las vacaciones de invierno. Eso también tuvo un impacto no menor, porque tú sabes que cuando hay colegios se mueve todo bastante. Así que puede ser explicado por eso también, y por supuesto siempre nos va ahí atrincando un poquito la minería. Eso también es lo que estamos viendo ahí cuando tú dijiste el minero del no minero, es algo que va siempre moviendo un poquito el IMASEC. Oye, Victoria, tú ahí nombraste 2 cosas que a mí me gustaría como hacerle un doble clic, y lo hemos comentado, creo que lo hemos comentado incluso en este programa, pero muchas veces cuando, tanto en política pública que se hace a conciencia, o debiera hacerse a conciencia, pero yo sé que en Chile la hacemos a conciencia, y en la discusión política que a veces no es tan a conciencia, está el populismo, ¿cierto? Y dicen, oye, bueno, es que a todos nos gustaría un día más de vacaciones, o qué tanto si es que se perdió una semana de colegio, entonces, y pocas veces uno puede dimensionar con datos, ¿cierto?, la implicancia, o cuando dicen, oye, pero vamos a tener unas elecciones que son ahora de 2 días, ¿cierto? Entonces van a ser 2 días y no solamente un día, y eso le quita un día productivo laboral o feriados de este tipo o este otro, y muchas veces uno se deja guiar por el titular, que por supuesto que a todos nos gusta un día más de vacaciones o cosas así, sin entender la implicancia que tiene en la economía. Y aquí uno ve en forma muy evidente, no sé si lo podemos aislar en cuánto aporta cada efecto, pero es muy evidente lo que significa un día más hábil, productivo en el mes, o lo que significa, ¿cierto?, una semana más de colegio, con todo lo que arrastra en la economía en términos de servicios, porque la gente se está desplazando, porque está haciendo su vida de cierta forma. Entonces, como que no me gustaría pasarlo por alto, porque son temas que debiésemos ponerle mucha más atención, y nosotros debemos, en un medio de comunicación, tener el deber como de poner bien ahí el acento en las IES, para entender que estos no son temas que se tienen que tratar livianamente cuando estamos hablando de feriados o este tipo de cosas y cómo afectan a la economía. No, de todas maneras, o sea, en el IMASEC uno ve siempre que, lo hemos revisado en otras ocasiones en los IMASEC, ¿verdad? Hay muchas veces lo que explica IMASEC muy altos o IMASEC que bajan es un día que en el fondo tiene un día más hábil, o la otra vez fue que tenía 2 días más hábiles, y claro, en el fondo tiene un impacto muy importante, y en este caso se ve el impacto de los colegios, ¿verdad? Hay muchas cosas que se mueven alrededor de los colegios, y eso en el fondo llevó este IMASEC de julio, que yo quiero en todo caso destacar que es una buena noticia, ¿verdad? Lo que creo que también puede impactar es en lo que vas a decir probablemente después, Daniel, así que pero quiero dejarlo linkeado, que este avance de la economía puede que tenga algún impacto en las decisiones que vienen del Banco Central esta semana. Oye, no, es que me parece súper bien la reflexión que hizo Diego recién, porque claro, realmente uno en ciertos círculos, a veces en los mismos medios de comunicación dice, ay, qué latero que reclaman por los feriados, pero es que en realidad tiene un impacto importante. Si no te digo que no sea rico, como dices tú, un día feriado, pero tiene un impacto importante en la economía. Entonces, tomando en cuenta eso, ¿qué se espera, por ejemplo, y vamos a poner más latero, en todos estos feriados que van a haber para septiembre, que son increíbles y me encantan, pero por otro lado también hay un mayor gasto de ciertos, o consumo de ciertos servicios y bienes? ¿Qué podríamos proyectar ya? Debería ser más bajo que este IMASEC, claramente, ¿no? Claro, pero es que septiembre siempre es muy incierto, porque claro, en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Tú siempre estás ahí ponderando cuál es la diferencia entre que este septiembre es muy largo, claro, para ustedes. Es muy largo, pero también en el fondo se mueve una economía que es solo en esa fecha.
Sí. O sea, todo lo que es las fondas, el comercio. Los viajes. En el fondo, claro, hay muchos viajes, el turismo en regiones, entonces vale la pena en el fondo cuestionárselo, y también ahí siempre hay un delta que es el que hay que darle a estos sectores que muchas veces solo es eso lo que están esperando, ¿verdad? Están todo el año preparándose para esta fecha, entonces por eso no es tan correlacionado, yo creo. O sea, Ya, no es claro, o como sea, se compensa el gran consumo que hay con esa cantidad de días libres, digamos, de alguna forma. No sé si se compensa exactamente, ¿ya? Depende siempre del año. En el fondo, hay años que en el fondo tú siempre uno ve... No, o sea, la lluvia en la mayor, Claro. en esta época es cuando la lluvia literalmente te agua. Hay que siempre ver año a año. Siempre hemos visto ahí, después de las fondas, que viene el balance de los fonderos. Nunca están contentos, pero hay años que están más contentos que otros, ¿verdad? Sí. Entonces depende del nivel de gasto de las personas, lo que dice Diego, la lluvia por supuesto que te puede matar todo, y cuánto en el fondo se mueve. Este año es muy largo, entonces las personas probablemente se van a tomar muchos días. Hay otros días que cuando cae sábado es como, pucha, no hay tanto movimiento de turismo, ¿verdad? Entonces depende año a año, pero sí tiene un impacto importante. Así que seamos también, seamos un poquito folgoriosos. Pero en el Holgorio pregunta, para irnos, o sea, no es que sea un Grinch, pero para ahondar un poquito, porque la pregunta es, y valga el tiempo en que estamos, si es que una golondrina hace primavera o no, y la pregunta es si este 4,8 tiene suficiente fundamento, sacándole estos elementos que estamos, como para decir que pudiese haber aquí un quiebre de tendencia y quizás volver a retomar, o no, o todavía es muy temprano para decir, no. Mira, aquí no. yo te lo vincularía con algo que probablemente vamos a ver más en profundidad, que en el fondo es, tú sabes, el IMASEC, todos los IMASEC del año finalmente hacen el crecimiento del año, ¿verdad? En el fondo por eso nos importa el IMASEC mes a mes, es el índice mensual de crecimiento de la economía. ¿Qué es lo que pasa? Justo el miércoles vamos a conocer el IPOM, que es el informe del Banco Central que te da las perspectivas de crecimiento de la economía en el año, ¿verdad? Y lo más probable es que haya un ajuste. Nosotros ahora, no sé si se acuerdan, estamos en 2,25 a 3. Ese es el último rango que dio el Banco Central, fue lo más probable es que crezcamos entre 2,25 y 3%. Lo que se cree que va a pasar, porque hasta que no lo dice el Banco Central no se sabe, pero los analistas, el mercado, en el fondo, todos quienes estamos mirando, hay muchas perspectivas de que el Banco Central lo baje a un crecimiento esperado entre 2 a 2,5 o 2,25 a 2,75. Entonces, ¿qué te dice esto? Que claramente no hay una tendencia a un quiebre importante, sino que vamos a seguir viendo en el fondo estos vaivenes entre los meses, porque de todas maneras hemos tenido que ajustar el crecimiento a la baja. Así que aunque tengamos un mes en el fondo descollante, recordemos que el mes pasado fue 0,2, nos fue muy mal, y en el fondo qué bueno que este mes estuvo bueno para ciertos sectores, pero en el fondo no es un indicador de que vamos a terminar con un crecimiento extraordinario, sino que de hecho el crecimiento el miércoles probablemente vamos a ver algún pequeño ajuste, pero a la baja. Perfecto. Oye, yo creo que es importante, empecemos con el comentario al tiro, ¿no es cierto? Y vamos viendo los titulares, porque además los comentarios que conversamos un poco con Victoria tienen que ver con los titulares, así que totalmente alineado. Pero siguiendo con el tema, vámonos con todo lo que es esta semana económica de cifras, ¿no es cierto?, en Chile. Victoria, Diego, el IMASEC, tenemos IPOM también, tenemos la decisión del Banco Central, ¿no es cierto?, con respecto a las tasas de política monetaria, que eso también es esta semana, que es mañana de hecho, y finalmente tenemos también lo que es el IPC, el viernes. Entonces, a ver, son cuatro elementos fundamentales, vámonos decodificando, Victoria, uno a uno, cuál es su relación también, y aprovechemos de comentarlo también. A ver, finalmente también es entretenido cuando uno empieza a verlos como un todo, ¿ya? Claro. ¿Qué es lo que pasa esta semana? Bueno, hoy día conocimos el IMASEC, ¿verdad? Entonces, listo, tenemos el crecimiento que tuvimos en julio. Mañana tenemos la TPM. ¿Cuál es la TPM? La tasa de política monetaria del Banco Central. ¿Qué es lo que se espera? Puede que baje 25 puntos base, puede que se mantenga. En el fondo, ese es un poquito el rango, más que eso no debería ser. No, hay un consenso ahí.
Sí, hay un consenso. El mismo Banco Central lo dijo en la última reunión. No sé si se acuerdan, ellos mismos dijeron el grueso de la baja de la tasa de interés. Ya ocurrió. Claro, ya se hizo. Entonces puede que sigan estos pequeños ajustes, pero ¿qué es lo que va a tener en mente el Banco Central? Cualquier Banco Central tiene dos cosas siempre muy, muy presentes. Por un lado la inflación, cómo va la inflación, y por el otro lado cómo va el crecimiento. Entonces, si bien vimos un crecimiento bueno este mes, en el fondo también está viendo que la inflación con el tema de la luz se le disparó un poquitito, y por eso mismo está haciendo algunos ajustes en la inflación el Banco Central. Así que por eso más de 25 puntos base no debería ser. Hoy la meta de inflación para nuestro auditorio hoy día, porque en algún minuto se decía que éramos capaces de llegar bajo 4%, Claro. no va a ser bajo 4%. Hoy día, ¿cuál es la proyección o la mejor proyección que se está teniendo? Es decir, de cómo va a cerrar este año en términos de la inflación. El último IPOM, el IPOM que es el que va a ser el miércoles, ¿verdad? Sí, así es. Sí. El IPOM es este informe del Banco Central en que hace proyecciones. Él dice, este año va a pasar esto vamos a crecer, bla, bla, bla. Entonces, en el último IPOM, el Banco Central había dicho que íbamos a tener una inflación de 4,2% el 2023. Lo que se cree es que lo va a tener que ajustar, y que finalmente la inflación de 2023 va a estar entre 4,5 y 5. Entonces, con esta variación, no sé, cuando el Banco Central hizo su ajuste en el fondo, dijo, puede que crezcamos un poquito más, subió el techo, no sé si se acuerdan que en el fondo subió el techo a 3%, y dijo, pero vamos a tener más inflación. En esta oportunidad sería un poco peor la ecuación, porque en el fondo sería un ajuste a la baja del crecimiento, aún así teniendo un alza de la inflación. Eso es lo que se estima que puede pasar. Lo más como relevante que pasaría en el IPOM del miércoles sería esto, en el fondo un ajuste en el crecimiento que bajaría un poquito y un ajuste en la previsión de la inflación que estaría entre 4,5 y 5, o sea, nos vamos alejando. Recordemos que esto a mí me lo enseñaron en la universidad, es lo primero que le enseño a mis alumnos, porque en general no se sabe que hay una meta, no es que la inflación tenga que llegar a 0, la meta en Chile al menos es que la inflación esté en 3%. Entonces, en el fondo el Banco Central siempre está pensando a 2 años, no al mes siguiente, sino que a 2 años, llevar la inflación a 3%. Así que nos estaríamos alejando. Oye, y eso es importante, Victoria, porque tú lo comentaste el lunes pasado, que entender que el Banco Central, su principal objetivo y su principal tarea es el control de la inflación. Esa es su pega. Entonces, Claro. Esa es su pega, ¿cierto? No la otra. La otra es más bien un mecanismo de control que tiene otros efectos, pero en verdad al Banco Central se le va a medir y se le va a evaluar, ¿cierto?, en su gestión por su capacidad de control de la inflación. Exactamente. Así que... Oye, hay por interno unas voces nos preguntan, y dice, bueno, pero y aquí lo que ocurrió la semana pasada en Estados Unidos, que ya habíamos dicho, se había incorporado bastante, ¿cómo entra en la ecuación todavía cuando ocurra? Porque, ¿cierto?, se anticiparon el soft landing de la economía de Estados Unidos, la baja de tasa, pero todavía decíamos, oye, pero puede que no sabemos de cuánto va a ser el tamaño, ¿cierto?, de la baja, y cómo eso nuevamente puede afectar entre las diferencias de tasas que hay, el carry trade, y si podría afectar la inflación, porque el dólar se nos dispara un poquito más, si es que volvemos a tener una diferencia tan grande entre ambas tasas. Hoy día es feriado acá, así que vamos a ver pocos movimientos del dólar, independiente de que, por supuesto, siempre la bolsa chilena está abierta y el cobre en el fondo hace que el dólar... Exactamente. Claro, sí. Pero el feriado de Estados Unidos hace que las fluctuaciones sean muchísimo menores porque hay muy pocas transacciones en el mercado, así que acá estamos en feriado. ¿Qué es lo que se está esperando acá? Bueno, sabemos que en el fondo nosotros mañana vamos a tener nuestra tasa, qué es lo que va a pasar con nuestra tasa, ¿verdad? Pero lo que más estamos esperando es la tasa de Estados Unidos. Así es. Y la tasa de Estados Unidos, hay una noticia muy importante que es el viernes de esta semana, que es que se conocen los datos de desempleo de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno ve los datos de desempleo de Estados Unidos, el mercado va a reaccionar diciendo, mira, tenemos alto desempleo, lo más probable es que la Fed haga este recorte de tasas agresivo, porque en el fondo va en rutas contrarias, ¿verdad? Si ve que la economía está peor, la tasa debería en el fondo tener una noción mayor. Claro. Entonces, lo que se está esperando en Estados Unidos esta semana es este viernes
ese anuncio de las tasas de desempleo. Si es que son malas, debería el mercado reaccionar con un positivo, una esperanza positiva de que los recortes de la Fed sean más agresivos. Claro. Esto va siempre como en el lado hacia el lado contrario. Es inversamente proporcional la esperanza de que baje mientras peor le vaya a la economía de Estados Unidos. Bueno, y el viernes tenemos IPC también. También tenemos IPC en Chile, que en el fondo probablemente va a responder a esto que está viendo el Banco Central de esta inflación que va a responder también. Vamos a ver el efecto de las cuentas de la luz. Las tarifas eléctricas, claro. Las tarifas eléctricas. Que las veníamos tapando con... Es como tapar el sol con un dedo. ¿Sí? Que quizá ahí siempre vale la pena recordar que en algún minuto u otro la fiesta se paga, pero se paga. No Sí. puede dilatar, o sea... Claro, Sí. tal cual. Pero a uno se le olvida, ese es el problema. Pagar con tanto desfase es muy terrible para las familias, y yo creo que al final pagan el pato, Totalmente. muy coloquialmente, pero en el fondo las familias, porque nadie tiene en mente que tiene que pagar algo que empezó hace 3 años atrás. En el fondo es la política la que hace que se desplacen pagos. Está bien haberlo hecho durante unos meses, sin duda. Nos pasa mucho, yo creo, en Chile eso. En el fondo, sí. La medida, en su justa medida, está bien. Puede ser un caso excepcional. En el fondo, había que aplazarlo 4 meses porque estábamos con pandemia, etcétera. Es lo mismo que nos pasó con los retiros, ¿verdad? Quizás, aunque yo en el fondo soy muy crítica de los retiros, pero podríamos haber consensuado un retiro. Uno. Para un alivio. Un alivio. En el fondo, las cuentas de la luz la aplazamos todo lo que se puede. Los retiros vamos ya discutiendo el séptimo. Sí. Menos mal que se rechazó en la es súper interesante, porque esto no se habla tanto, pero la forma en que lo veo yo es que al final estamos haciendo una transferencia de costos políticos a costo económico. Claro. Y evadir pagar costos políticos por ser impopular, porque en algún momento tú dices, oye, sí, podemos congelar las tarifas 3 meses, ¿cierto? Pero alguien a los 3 meses tiene que pagar el costo político de decir... Volvemos al precio. No, que tú, que eres un insensible, que cualquier cosa, entonces no. Y por evadir o por aplazar el costo político, transferimos el costo político al costo económico que lo pagamos todos los chilenos. Y eso hay que decirlo con todas sus letras, porque es así y sucede en muchas materias. Y ese costo económico que dices tú, después al final igual es un costo político. ¿Ah? Sí. Un costo político. Atrasado y que no lo pagó, pero no lo tomó los que tomaron las decisiones. Exactamente. Alguien más. Exactamente. Alguien más que es al de turno, en 3 años más le tocará hacerse cargo del muerto. O sea, hay un viejo dicho para esto, hablando de los dichos, pan para hoy y hambre para mañana. Eso es el problema de este tipo de decisiones. Que las personas empiecen a ver este tipo de cosas, asumiendo que en el fondo la campaña se hace con los recursos de las personas. En el fondo es como que con tu plata están haciendo campaña. Cuando es con los retiros, en el fondo es hacer campaña con recursos tuyos. Entonces es mucho más fácil hacerlo. Entonces ojalá que en esta ocasión, o siempre, en el fondo las personas empiecen a castigar ese populismo de medidas, que en el fondo, lo que decíamos, si tampoco es la idea hacer... y que es como la tendencia de la insensibilidad y la poca, en el fondo, empatía, ¿verdad? Hay recursos que hay que poner sobre la mesa cuando las cosas están difíciles, y eso yo creo que no hay duda. En el fondo, el IFE en su justa medida, sí, claro. Todo tiene un monto y un tiempo. El problema es que nosotros estamos extremando las medidas y haciéndolas más largas de lo necesario, y eso después terminamos pagando eso mucho tiempo. Oye, Victoria, Diego, quiero aprovechar también que comentemos, bueno, independientemente de otras cosas que pasan esta semana, como todas esas, ¿no es cierto? Y el Chile Day también, que empieza el viernes en Francia. Sí. Ya se está preparando todo para eso, que seguramente lo vamos a conversar después. Hay otros temas también que la gente... Hay alguien que me preguntó el fin de semana, oye, me llegó el correo de MISAPRE. A mí también. Para los que están en MISAPRE,
y no entiendo esto de que ahora se ajusta al 7%, voy a perder los ¿cómo se llama? Los excedentes, ¿cómo es posible? Bueno, y eso hay que explicarlo también. Bueno, como saben, el domingo comenzó la implementación de la ley corta de ISAPRE. Yo recibí el mail el sábado, creo, de la ISAPRE. Yo también. Que obliga a la aseguradora a aplicar una tabla única de factor y devolver cobro excesivo a los afiliados. Esto elimina el sistema de excedentes, ¿no es cierto?, generados cuando la cotización es menor al 7% obligatorio. Mucha gente tenía planes menores a ese 7%, por lo tanto le queda un excedente, a eso no lo ocupa en comprar cosas para la farmacia. Las farmacias son las que están más preocupadas. Sí, las farmacias, claro. Había transferencia muy directa de excedente a la compra de medicamentos. Claro, habían diferentes formas, pero lo que la mayoría de la gente ocupaba era el tema de la farmacia. Paralelamente, la Asociación de ISAPRE reporta pérdida histórica de 77 mil millones de pesos, alertando sobre un grave desequilibrio financiero. Esto es importante porque además tiene que ver también, digamos, y está también entre las noticias que vamos a contar hoy día, que FONASA incorporó 175.000 nuevos afiliados en el primer semestre y suma casi 1 millón en los últimos 2 años. O sea, vienen estos dos temas, ¿no es cierto?, esa cifra de FONASA que aumentaron, pero aquí el tema del 7% es importante. Claro, cambian un poco cierta lógica, pero es parte de lo que es la ley corta de ISAPRE, digamos. Se supone que las ISAPRES deberían aumentar algunos beneficios tomando en cuenta para equilibrar, digamos, también esos excedentes, pero es algo que cada ISAPRE lo va a ver con cada plan, con cada usuario. Eso, quería poner ese tema también como para esta semana, que va a ser un tema que se va a conversar, digamos. Sí, yo también recibí el mail y en el fondo lo importante es entender que muchas personas quizá van a ver un alza en sus planes, porque ¿qué es lo que pasó con la ley corta? En el fondo, si retomamos, la ley corta, lo que pasó fue que las ISAPRES tuvieron que ajustar su tabla de factores, ¿verdad? Que en el fondo se demoraron mucho en ajustarla en su momento. No la aplicaron, para entender bien. No la aplicaron. Hubo un dictamen y no se aplicó el dictamen, que no me acuerdo en qué año fue. En 2019 se definió la nueva tabla de factores. Claro, y en ese dictamen de la nueva tabla de factores no hubo la aplicación y eso es lo que generó la distorsión. Exactamente, en 2019 se definió la nueva tabla de factores, en el fondo que acotó las diferencias por tramos de edad, los factores de riesgo entre mujeres y hombres, y esto no se aplicó. ¿Ya? Entonces, el 2020 empezaron a acatarla con quienes se afiliaban, pero no para atrás, en el fondo no nos tocaba a los que ya estábamos cotizando. Y entonces las personas presentaban estos recursos de protección constantemente y se ajustaban de a uno, no sé si se acuerdan y ahí empezó era toda una industria de presentar los recursos de protección. O sea, a mí me llegaban mail de abogados de la nada. Sí. Entonces, el 2022, la Corte Suprema dijo que tenían que ajustarse a la nueva tabla para antiguos y para nuevos y que tenían que devolver los cobros en exceso, que en el fondo fue, y se estimó la devolución en $1.400 millones. Las ISAPRES dijeron que iban a quebrar, que en el fondo no tenían cómo pagar eso, y ahí empezó la ley corta, que fue esta, en el fondo, ley que... ¿Por qué se quería evitar su quiebra? En el fondo, ¿por qué se hizo esto? Porque hay 3 millones de personas en las ISAPRES. Y no solamente en el fondo es que se quedan sin salud, sino que probablemente hubieran colapsado el sistema público. Entonces, por eso se hizo este esfuerzo. El tema es que finalmente lo que quedó fue que van a tener 13 años de plazo para pagar los cobros en exceso, que finalmente quedaron en $1.250 millones. El tema es que además de ajustar la tabla, quedó algo en la ley corta, que es que tienen la posibilidad de alza de planes de 10% por una vez. Exactamente, para tratar de solventar un poco. Y además un indicador de costos, claro, un indicador de costos de salud mayor por 3 años, que define los máximos de alza anuales. Entonces, finalmente, en el suma y resta puede que uno quede con un plan incluso un poquito más alto. Ahí tiene que revisar las personas uno a uno sus planes. Pero lo que pasó ahora fue, ¿por qué recibimos la mayoría de estas cartas, o vamos a estar recibiendo estas cartas los que estamos en ISAPRE? Es porque había un plazo para que el Consejo Consultivo de Seguros, en el fondo, recibiera las propuestas de las ISAPRE. Una vez que recibía las propuestas, decía, ¿está ok o no está ok? Se lo mandaba a la superintendencia, y la superintendencia a su vez autorizaba a la ISAPRE a hacer el ajuste. Y con esta autorización nos empezaron a mandar estas cartas que llegaron en el fondo el fin de semana a las 3 ISAPRES que partieron, que en fondo las podemos decir, fueron Cruz Blanca, Banmédica, Vida 3 y Más Vida.
fueron las primeras en mandar. Entonces, los que están en esas ISAPRES deberían haber recibido estas cartas, y las que vienen ahora, que las entregaron un poquito después y por eso en el fondo todavía no han llegado, es Colmena, Fundación Salud y Esencial, que en el fondo entregaron después sus propuestas. Entonces, primero entregaron la propuesta a este consejo, el consejo lo aprobó o no lo aprobó, vuelven a la superintendencia y ahí en el fondo le dan el vamos y empiezan a mandar estas cartas o estos mails en el fondo a los cotizantes, y por eso es que lo estamos recibiendo ahora. Victoria Paz, muchas gracias por este análisis de la semana. Victoria Paz, recuerden que la pueden encontrar en @Poder Económico en Instagram. Así que muchas gracias por acompañarnos. Y nos vemos el lunes y comentamos todo lo que va a haber pasado en esta súper semana económica. Eso. Oye, antes de irnos a comercial, les quería preguntar si creían ustedes que el café perfecto solo lo podían encontrar en una cafetería. No, están muy equivocados, porque pueden ahora tener una cafetería en su casa con el nuevo concurso de Amati. Participa por una máquina automática más 6 meses de café de grano que te regalamos en Radio La Clave. ¿Cómo participar? Muy fácil. Ingresa a www.cafeamati.cl y realiza una compra con el código AMATIESCLAVE, sin importar cantidad o monto. Todas las compras hasta el 4 de octubre estarán participando automáticamente por este espectacular premio. Además, como beneficio especial, el código AMATIESCLAVE aplica un 30% de descuento en toda la categoría de café. Ya lo saben, Café Amati y Radio La Clave les regalan una máquina automática más 6 meses de café de grano. Amati, la cualidad de un café fresco. Dime la clave de nuevo porque está muy bueno. Por supuesto. Amati es clave. Amati es clave, okay. Tal cual. Está muy bueno el descuento de Amati. Y es buena la máquina, tenemos la máquina acá en La Clave y es increíble. Bien, pausa. Nos vemos. Y volvemos.